circulando a través de la última, de la cadena de vida, incluida la última, y nos disponemos nuevamente a encarnar. Hay una cosa que has dicho que me ha venido cuando dices, claro, que además está muy bien explicado, que es un cuarto al lado, unido por un túnel, ¿no? Eso explicaría que a veces podamos ver lo que se llaman espíritus, fantasmas. Bueno, es que el tema de la palabra, bueno, pues a veces, pero bueno, o incluso que culturas que antes, cuando se velaba a los muertos, de alguna forma, para acompañarles en el tránsito, ¿no? Yo me acuerdo cuando desencarnó mi gatita, que bueno, pues la miró una terapeuta, dije, mira, a ver cómo está, y me dijo, ella me está pidiendo tránsito. O sea, fíjate cómo le estaba pidiendo ayuda en el tránsito, ¿no? Que creo que un gatito tampoco, no sé. Pero bueno, todos tenemos que soltar, como dices, ese cuerpo mental, emocional, ¿no? Pero esa ayuda en el tránsito, porque hay personas que además parece que tengan hasta ese don, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ver a seres fallecidos y les ayudan en el tránsito. Pero claro, se explica con lo que tú acabas de decir. Es que si no lleva un proceso, ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional, esa purga, entonces ahí quizá está bien que te puedan dar una ayuda, ¿no? Podría ser, que explicase esto a las Sí. personas que ayudan a hacer el tránsito, ¿no? Fíjate, Adina, pongo un ejemplo. Hay personas que tienen el don de ver a los desencarnados. Sí, sí, muchas, muchas. Hay bastantes, ¿eh? Y de eso sí, la mayoría la llevan en el más absoluto anonimato, ¿no? Le da incluso un poquito de reparo el compartirlo para que no se le tome por locos o por locas, ¿no? Sobre todo hay un número significativo de mujeres que tienen, yo diría que un tanto por ciento, que es más del 5 o del 7% de las mujeres que tienen ese don, es un don innato, ¿no? Aunque muchas la tienen como ahí escondido por los influjos sociales y por el que dirán. Bien, pero en definitiva, hay personas que tienen ese don. Cuando hablamos de la presencia que puede haber desde almas que están en el tránsito, están todavía en el tránsito, en la relación con este mundo, o cómo nosotros desde esta habitación podemos ayudar a los que están en el tránsito, es solamente un ejemplo, es un exponente, y es un exponente muy extremo, pero es real. Y además tenemos una preciosa película. A mí utilizar el mundo del cine para Sí, ahondar en temas espirituales me parece muy importante, que es El Sexto Sentido, sí, la sí, sí. película El Sexto Sentido, interpretada por Bruce Willis, 1998-1999. En su momento, a pesar de la temática que tiene que ver con esto que estamos hablando, a pesar de la temática o precisamente por la temática, en su momento fue la película más taquillera de la historia del cine. Porque Y resonó con algo que sabíamos que era cierto. efectivamente, no hay otra explicación, Elina, no hay otra explicación. Y en concreto, y no importa saber el final, porque la película yo creo que merece la pena volver a verse Sí, cuando se sabe el final precisamente. La película trata de que Bruce Willis es un psicólogo que está tratando a un niño que dice que ve muertos. El niño está loco de atar y Bruce Willis como psicólogo lo está tratando porque el niño eso, dice, está tan loco que dice que ve muertos. Bueno, al final de la película, ¿qué es lo que se desvela? Que el niño no está loco, que el niño tiene el don de ver muertos y que la conexión que tiene Bruce Willis con él es precisamente porque Bruce Willis está muerto. sí, sí. Lleva toda la película muerto y merece la pena ver la película y no vamos a coger un fallo, al director no lo vamos a coger un fallo. No, Está perfectamente realizada y nos pone en evidencia cómo cuando estamos en el tránsito de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, cuando estamos en ese pasillito, en ese tránsito, ahí está Bruce Willis, que ya ha desencarnado, pero está en el pasillito, podemos tener todavía una densidad emocional y mental tan grande, tan enorme, que seguimos creyendo que estamos vivos. Esto lo pone perfectamente de manifiesto la película. sí, sí, Está muerto, pero está tan apegado a esta realidad que en el mundo emocional y mental, aunque no tiene cuerpo físico, pero desde el mundo emocional y mental, desde los residuos, en la tradición esotérica eso se le llama el cascarón, desde el cascarón de los residuos emocionales y mentales, quiere seguir aquí, tiene la sensación de que sigue aquí y sigue yendo al trabajo y sigue volviendo a su casa y la película lo narra, no voy a extenderme, maravillosamente. Pues fíjate lo que supone, cómo se le puede ayudar a un desencarnado
que está ahí en el tránsito sin darse cuenta que ha fallecido. Pues yo no soy nada partidario de los dogmatismos religiosos, tú lo sabes perfectamente. Yo me considero una persona espiritual, pero no soy hombre de credos, ni de iglesias, ni de cultos, ni de ritos, ni nada que se le parezca. Pero claro, hay que saber escarbar detrás de esos cultos para desvelar la verdad. Y en la tradición, por ejemplo, cristiana, hay, ya cada vez se hace menos, pero está la misa de difuntos. Yo creo que todos somos conscientes de que a los difuntos se le hace un responso o una misa en la tradición cristiana cuando fallecen, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que se hace la misa al mes o incluso al año. Yo en mi ámbito familiar hay parte de mi familia que hacen misas por fallecido hace muchos años, todos los años. ¿Esto por qué se hace? Pues se hace para prevenir esto precisamente, Alina, porque si Bruce Willis, su esposa, con la que él sigue hablando, la esposa, él se inventa la afición de que está muy enfadada con él y por eso no le responde, pero él sigue volviendo a casa y si su esposa hubiera ido a una misa de difuntos, él lo hubiera acompañado con toda seguridad, él hubiera visto que esa misa de difunto, el difunto era él, que están hablando de él, que el que se ha muerto es él. Con lo cual, lo mismo le podría haber servido para lo que pasa al final de la película, es que se da cuenta, hay una serie de circunstancias por las que se da cuenta, lo mismo ese proceso de darse cuenta se podía haber acelerado. Es decir, que detrás de los cultos dogmáticos, Hay que yo algo. evidentemente no participo en ellos, pero suele haber una sabiduría ahí escondida que ni los que realizan el culto ya se acuerdan de esa sabiduría, pero suele haber una sabiduría escondida detrás de todo ello. Yo de hecho he conocido a personas que ven almas desencarnadas que les preguntan, ¿estoy muerto? Me acuerdo de una persona que me lo contaba, ¿no? Porque ya los veía con absoluta facilidad, ¿no? O sea, lo que dices tú es cierto, a veces hay tanta densidad, esa purga cuesta, ¿no? Y claro, pensemos, volvemos al tiempo. También se dice que tú puedes estar en ese limbo, en ese purgatorio, que no tiene nada que ver con lo que decíamos, ¿no? Con la palabra castigo o, bueno, lo que decíamos. Eh, 50 años, pero es que 50 años para el alma no son 50 años, ¿no? Es otra forma. Tenemos que quitarnos, cuando hablamos del alma, la concepción que tenemos de aquí del tiempo, ¿no? Está claro. Lo que te había preguntado antes, cuando hacemos, ya para acabar, cuando vemos nuestra vida que tú cuentas, además tú tienes un libro que yo me lo leí hace muchos años, creo que es bastantes años, El Tránsito. Em, no sé si lo contabas ahí, yo te he visto en algún vídeo, ¿no? Pero vemos perfectamente nuestra vida, o sea, pero perfectamente, ¿no? Vemos lo que hemos hecho aquí. Pero es lo que te decía, allí no vamos a juzgarnos desde la culpa. Es como si fuera, a veces lo que cuesta poner palabras a ciertos conceptos, ¿no? Desde el alma, pero es como si hiciéramos un balance, ¿no? De lo que hemos hecho, dejado de hacer, esto me queda pendiente, pero sin culpa, porque desde ahí ya hemos dejado aquí el ego con sus culpas, con sus miedos, el pequeño yo, la concepción es diferente, ¿no? Es un otro análisis que no tiene nada que ver con el que podemos pensar desde aquí qué vamos a hacer. No sé si se entiende. Sí, sí, claro, que lo que lo has expresado magníficamente. Lo que existe en el cosmos, por así decir, es la justicia. La justicia es lo que no es el castigo, no es que haya ahí una especie de Dios con de barbas blancas que te esté mirando para darte un coqui o para darte un premio. Eso son percepciones primarias, muy infantiles y absolutamente falaces. Lo que sí rige es el principio de justicia. El principio de justicia no es la justicia humana, sino que es lo que se resume en el principio hermético de causa y efecto. Sí, Es exacto. causa y efecto. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío para hacer A, B o C. Y somos responsables de las consecuencias de A, de B o de C. Ya está, es así de sencillo. Yo puedo hacer A, B o C. Ahora bien, si hago A tiene unas consecuencias que tengo que hacer mía. Si hago B, B tiene unas consecuencias que tengo que hacer mía. Si hago C, eso tiene unas consecuencias que tengo que hacer mía. Y el alma, por así decir, sí recoge esas consecuencias, por decirlo de alguna manera, pero no a modo de castigo, porque también eso tiene que ver con un proceso de crecimiento del alma. Exacto, Porque un fíjate proceso pendiente que estos, evolutivo, ¿no? Que no ha hecho. claro, estos efectos que recoge el alma, cuando pasan de una vida a otra, es lo que se conoce como karma. Exacto. La célebre palabra, las causas y efectos, esos efectos que tú eres responsable,
pueden tener tanta intensidad que te los lleves para la siguiente vida. El alma se lo lleva como si fuera la cola del cometa, se lo lleva el alma con ella. Pero eso tampoco hay que tenerle miedo, porque el término karma, a mí me gusta recordar que es un término sánscrito, que su raíz es kri, kri, y significa, no significa castigo, no significa culpa, no, significa creatividad, creatividad. Porque puede ser que tú en esta vida hayas hecho A, ese A ha sido un acto denso, esa densidad tiene unas consecuencias que tu alma lleva contigo, pero en la siguiente vida la frecuencia vibratoria densa que tú has originado vuelve a aparecer y eso es lo mejor que puede suceder porque es una oportunidad para que en tu nueva encarnación gestiones de otra forma las cosas, tenga experiencias distintas y el alma, por tanto, crece por así decir. Es como si el karma fuera más que un obstáculo, fuera como un trampolín, ¿no? En el proceso evolutivo. Y efectivamente, nos tenemos que ir quitando de la cabeza tanta idea de castigo, entre comillas, y sustituirlo por evolución, ¿eh? Por lo que es un proceso evolutivo, donde evidentemente antes hablábamos de la lámpara de aceite y del aceite que le echamos. Cada vez que encarnamos estamos llamados a aprovechar la encarnación, no llegar aquí y estar perdiendo el tiempo, entre comillas, no echarle aceite a la lámpara. Pero en fin, si no le echamos aceite a la lámpara, bueno, pues habrá otra oportunidad para echarlo. Hombre, también es verdad, pero bueno, esto sería ya entrar por otros derroteros, que también las tradiciones espirituales nos dicen, oye, tampoco tienes todo el tiempo del mundo, es decir, más allá de que el tiempo sea relativo, hay ciclos, ¿no? De hecho, este ejemplo de la metáfora de la lámpara de aceite que pone Cristo Jesús en el capítulo 25 de Mateo, lo hace con relación a 10 mujeres que tienen cada una su lámpara de aceite y ahí explica muy bien lo de los ciclos. Oye, que tenemos tiempo para echar aceite a la lámpara, pero que también no perdamos el tiempo, entre comillas, utilicemos la encarnación para echar aceite a la lámpara, pero lógicamente rompiendo estos conceptos que tienen mucho de dogmatismo, de culpa, de castigo y cosas parecidas. Pero el alma podría decidir no reencarnar, o al menos en esta dimensión o en este planeta, podría decidirlo, o Que, sería... que se nos enseñen en las tradiciones que yo he estudiado, Alina, no. El alma vuelva a encarnar. Claro, porque queda un Porque proceso además el pendiente, alma, lo que decíamos, tú decías un aprendizaje, ¿no? Karma, creatividad, maravilloso, yo no sabía eso. Bueno, queda algo, entonces queda un proceso evolutivo, ¿no? Que hay que concluir, ¿no? Digamos. y además ten en cuenta que todas las almas que estamos encarnados en el género humano, cada una tenemos nuestro camino, ¿eh? Cada una tenemos nuestro camino. Pero hay también un camino colectivo, ¿eh? Ojo con esto, porque ha habido otras humanidades y las tradiciones nos dicen que vendrá un nuevo ciclo humano donde participaremos o no las almas que estamos encarnados actualmente en este ciclo humano. Por ejemplo, Cristo Jesús y la tradición cristiana nos habla con claridad en el Nuevo Testamento de que esta generación humana, este ciclo en el que estamos, va a terminar cuando corresponda. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice Cristo, pero va a terminar cuando corresponda. Y vendrá un nuevo ciclo, que es lo que se llama la nueva humanidad en la tierra restaurada. Comparto esto para que, no para ahondar ahora en ello, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí para que entendamos que yo tengo mi camino álmico, por así decir, mi alma tiene su camino, tu alma tiene su camino, pero a su vez estamos dentro de un colectivo álmico que configura la humanidad, que tiene también su propio camino colectivo. Y eso es importante que no lo perdamos de vista. ¿Y ahora cuál sería el momento evolutivo a nivel global? Brevemente, porque entiendo que esto es da para mucho, ¿no? Pero ¿en qué momento evolutivo estaríamos? Porque parece que está todo revuelto, pero también Claro, cada vez empezamos a saber más quiénes somos realmente. Ya, por ejemplo, la película em, Expediente X, no, iba a decir, ay, la de Bruce Willis, como no recuerdo el título, perdona. Bueno, ahora no parecería tan rara esta película, ¿no? Porque ahora se habla cada vez con más normalidad de todos estos temas. O sea, por una parte se ve una evolución, pero por otra parte una involución. No sé, ¿qué momento evolutivo estamos como especie? mira, la biología nos enseña que cuando una célula nace, se desarrolla, hay un momento determinado que esa célula ha cumplido su ciclo y no muere, va a dar lugar a una nueva célula. Por generación, por mitosis, va a dar lugar a una nueva célula.
la humanidad no es que vaya a morir, como la célula que estamos compartiendo. Este ciclo humano surgió, se ha desarrollado y hay un momento determinado que concluirá para dar lugar a un nuevo ciclo humano. Pues bien, cuando estudiamos la biología, en la célula que ya ha cumplido su función y está ya en el proceso de dar lugar al nuevo ciclo humano, si observamos con un microscopio la célula, ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula? Pues lo que ocurre es que hay unas fuerzas creativas que están tomando fuerza para impulsar la creación de la nueva célula. Diríamos que en nuestro caso serían aquellas personas, aquellas almas encarnadas más conscientes, que también tienen un comportamiento de vida más generoso, más solidario, más amoroso, más compasivo, de mayor vibración. Y hay mucha gente en el mundo, ¿eh? No estamos hablando de santos, de santas, pero hay mucha gente en el mundo que está ya en esta dinámica que yo llamo creativa, de fuerzas creativas. Pero también la célula nos enseña que a la vez que hay unas fuerzas como creativas que están ya como preparando la nueva realidad de la nueva célula, también hay unas fuerzas que retienen. Hay una parte en las células que están como anquilosadas, ¿no? Como reteniendo, queriendo retener el proceso evolutivo. Esas son las fuerzas involutivas. Y esto es muy visible también actualmente en la experiencia humana. En la experiencia humana hay una serie de componentes de almas encarnadas que están ahí, no están ahí, están como en un egoísmo, en un egocentrismo que originan también mucho dolor y mucho sufrimiento a otros seres humanos y también a la Madre Tierra, pero andan ahí, ¿no? Como reteniendo el proceso. Pero también que nos enseña la biología, Alina, de que esas fuerzas que están ahí anquilosadas, como reteniendo el proceso, hacen más fuertes a las fuerzas creativas. No lo quieren así, es decir, los que están ahí anquilosados, reteniendo, no quieren fortalecer a la parte creativa, ¿no? Pero dentro de la célula, sin embargo, la parte creativa, ante el anquilosamiento y ante la involución de esas fuerzas que están ahí, se potencian más, adquieren una mayor fuerza. Yo creo que esto actualmente en la humanidad lo estamos viendo con una enorme claridad. Hay unas fuerzas involutivas, anquilosantes, egoicas, están todo el tiempo pensando en lo mismo, dominan el sistema socioeconómico, quieren dominar todo, lo habido y por haber, nos quieren dominar a nosotros en el egoísmo y en el egocentrismo más absoluto. Hay también otras almas encarnadas, otras personas que intentamos ir por otro camino totalmente distinto y cuando nos vamos acercando al final del ciclo, siempre suceden dos cosas, aceleración y removimiento. Cuando haya mucho removimiento y cuando se perciba que el tiempo se acelera, esa es la señal inequívoca de que aunque no sepamos ni el día ni la hora, muy lejos, no puede estar. No es como un río que se va acercando a una catarata, ¿no? Y cuando se va a hacer, cuando está lejos, no, pero cuando se va acercando a la catarata, el curso del río se remueve y se acelera. El removimiento y la aceleración. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Yo no tengo ni idea de la catarata cuándo va a llegar, pero sí percibo que muy lejos no puede estar porque hay un enorme removimiento en todos los niveles, en lo colectivo, en lo personal. Miremos a donde miremos, es como un huracán, ¿no? De magnitud Sí. aceleradamente creciente, por una parte, y después hay una aceleración del tiempo, porque el tiempo se ha acelerado, Alina. Yo no sé si tú tienes esta percepción. Es que las semanas pasan muy rápido, los meses pasan muy rápido, y esto ya las grandes tradiciones nos enseñaron de que hay dos tipos de tiempo. Cronos, decían los sabios de la antigua Grecia clásica, Cronos y Kairos. Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo del cronómetro, del calendario, el tiempo lineal, el que todos conocemos. Pero se nos dice una cosa, este tiempo está ahí presente y tiene protagonismo cuando el río está lejos de la catarata. Pero cuando el río se esté acercando a la catarata, cuando se produzca ese acercamiento del río a la catarata, además del removimiento, se produce un aceleramiento. ¿Por qué? Porque Cronos pasa a un segundo plano y el que toma el protagonismo es Kairos. Kairos es el tiempo evolutivo, es el tiempo espiritual. Y Kairos no sabe de cronómetro y de calendario, con lo que desde el punto de vista del cronómetro y desde el punto de vista del calendario, los segundos son segundos, los minutos son minutos, las horas son horas, los días son días, los meses son meses, pero como ha cogido el mando Kairos,
la vivencia que tenemos de ese tiempo es mucho más acelerada y tenemos la percepción de que todo va muy rápido. Sí, Esto es un tema, yo a veces, permíteme la broma, digo, bueno, esto se debe a que me estoy haciendo mayor, ¿no? Esto de que los días pasan tan rápido, las no, semanas, nos pasa los todo. meses, los años, pero tú sabes que yo doy docencia espiritual en máster universitario con personas entre 25 y 35 y todos los años comparto con muchas de ellas y se lo pregunto, oye, vosotros percibís, perdonaros, os puede parecer una locura, pero percibid que el tiempo va más rápido y entre el 80 y el 85% de cada promoción me dicen, claro que sí, Emilio, claro que percibimos que el tiempo va más rápido, todo está muy acelerado. Así que podríamos decir, Alina, que ese removimiento y esa aceleración forma parte del signo de los tiempos. Estamos viviendo una fase muy avanzada en una célula que posiblemente ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar, que va llegando el momento de que aparezca un nuevo ciclo humano, una nueva célula, y cuando nos vamos acercando a ese estadio de tránsito, pues se produce esta situación y esta percepción de removimiento, de huracán de magnitud aceleradamente creciente y de aceleración del tiempo. Pero lo que has dicho tú que tampoco es algo negativo, entre comillas, ese removimiento, porque muchas personas pasa, ¿no? A todos nos ha pasado que, bueno, no, a todos no, pero ese removimiento te invita a mirar qué te está pasando, ¿no? Y entonces haces cursos, consultas, te quieres sanar, quieres vivir de otra forma, te empiezas a hacer preguntas, o sea que lo que decías al final, hace un movimiento que ayuda a la luz, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo lo veo así también, porque mucha gente está empezando a removida, pero ese removimiento es como el caos que precede al cambio, ¿no? Sería en las personas. Entonces, tiene su lectura, pues como dices, bueno, tampoco negativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin duda ninguna. Aquellos que están, vamos a decirlo así, actuando involutivamente, están a lo suyo. Sí, están a lo Que suyo y son parte del juego, ¿no? También. Ya está. bueno, La vamos a película. dejarlo ahí, están a lo suyo, Aline, están a lo suyo. No los quiero juzgar, están a lo suyo. Producen daño, ¿eh? Producen daño, producen dolor, no solo a los humanos, también a los reinos de la naturaleza, eso hay que tenerlo en cuenta, pero en fin, ellos están a lo suyo. Pero es verdad que estando a lo suyo, con tanto removimiento, con tanto choque, con tanta tensión, con tanto conflicto, son oportunidades para los que estamos en el camino de la conciencia o intentamos estar en el camino de la conciencia. Te pongo un ejemplo muy tonto. Yo tengo dos amigos que han cambiado la vida desde el día del apagón. El No, desde famoso el día que la 28 de apagó. abril, el día del apagón, el famoso 28 de abril, tengo un amigo y una amiga que además entre todos se conocen, Han sido rápidos, ¿eh? sí señor, han sido Que rápidos. ante el hecho de lo que vivieron ese día se han dado cuenta de que esta vida tan absolutamente pendiente siempre de la tecnología, de la electricidad, de no sé qué, sí, que es el mundo en el que vivimos, pero que se puede vivir de otra manera y se han tomado muy en serio el empezar a vivir de otra manera que yo diría que es más consciente, ¿no? Así que sí, cada vez que hay removimiento, pues es una oportunidad para la conciencia. Como algo Bueno, pues hostil, como algo que me puede dañar. Y a partir de ahí vamos fabricando un mundo de deseos muy egoicos, ¿eh? Entendiendo por egoico, muy de defensa. Porque cuando hablamos de egoísmo, de egocentrismo, de acumulación, de tener, de retener, si escarbamos, lo que hay es miedo, miedo y desconfianza hacia la vida. ¿Por qué la gente quiere tener cuentas corrientes y quiere tener muchos patrimonios? Porque hay miedo, porque no se confía en la vida. Los grandes maestros, las grandes tradiciones nos han dicho, confía en la vida. La vida, ojo, es abundancia. Tú vive en coherencia con lo que eres, vive en coherencia con tu verdadero ser, vive en coherencia con el propósito de vida para el que has encarnado y confía en la vida. La vida te va a dar lo que necesites, no tengas ninguna duda. Todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué, donde siempre, siempre todo va a tu favor, para que lo que eres seas consciente de lo que eres, para que te desarrolles espiritualmente y en conciencia. Confía en la vida porque la vida siempre juega a tu favor. Claro, esto se entiende desde el conductor. El pequeño yo, cuando el conductor está dormido, el pequeño yo, el pobre, da de sí lo que da de sí. Algo perecedero, algo efímero, contempla la vida como una especie de selva en donde en cualquier momento el francotirador me va a dar el disgusto. Me lo va a dar a mí
o a mis seres queridos, ¿no? En cualquier momento entonces empezamos a protegernos. Y el salpicadero del coche empieza a llenarse de multitud de lucecitas, de miedo, cuidado con esto, cuidado con aquello, de deseos egoicos que siempre tienen que ver con la protección, tienen que ver con hacer frente a ese miedo. Y así es como vive una parte de la humanidad. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que hemos creado entre todos, porque todos hemos puesto ahí una piedrecita en sus cimientos, ¿verdad? Una sociedad egoica y egocéntrica, donde no hay confianza en la vida, donde todo se ha convertido en lugar de la realidad, que es abundancia, todo ha pasado a ser escasez, todo ha pasado a ser competencia y lucha, porque claro, si yo tengo miedo, yo tengo que protegerme, a protegerme al otro, termino viéndolo como una especie de potencial agresor y, en fin, todos los comportamientos que sabemos que se han dado y se siguen dando en la historia de la humanidad. Esto tiene mucho que ver con el olvido de lo que somos. Si recordáramos lo que somos, yo intento vivir no con los deseos o inclinaciones del coche, sino que intento que el coche esté bajo el mando consciente del conductor. Y cuando en mi vida cotidiana veo que en el salpicadero del coche aparece algún mensajillo de miedo, pues me sonrío. Digo, bueno, esto forma parte de la inercia, como he estado tantos años viviendo en modo coche, ahora que el coche está ya bajo el mando o empieza a estar modestamente bajo el mando del conductor, el coche todavía tiene unas inercias y todavía a veces me enciende alguna lucecita en el salpicadero de tipo egoico, pero claro, cuando el conductor va tomando el mando consciente del coche, el conductor que es imperecedero, que tiene aquello que no tiene origen, inmanente, subyacente en el conductor, ahí lo que está como la luz de fondo, lo que guía cada vez más nuestra vida, es lo que tú muy acertadamente en el título de este encuentro has denominado el amor, Arantxa, el amor. ¿Y por qué los deseos, entre comillas, del conductor tienen que ver con el amor? Los deseos del coche, cuando no está bajo el mando consciente del conductor, tienen que ver con lo egoico, lo egocéntrico, el miedo, la protección, etcétera. Pero cuando el conductor empieza a tomar el mando consciente del coche, lo que empieza a prevalecer en nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más, es el amor. ¿Y por qué es el amor? Porque ahí también los grandes maestros nos han hecho aportaciones muy importantes. ¿Qué es Dios? ¿Qué es aquello que no tiene origen? ¿Nos podemos acercar de algún modo a cualidades, a características en lenguaje humano, claro, de aquello que no tiene origen? Bueno, yo lo más bello y creo que lo más certero que me he encontrado al respecto está en las palabras de Juan el Evangelista, en el Nuevo Testamento cristiano, donde Juan nos dice, Dios es amor. Dios es Punto. amor. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor. Dios es amor y el que no conoce a Dios, el que no conoce el amor, no conoce a Dios. Fíjate, Dios es amor. Si aquello que no tiene origen, que está presente en ti y en mí como espíritu, en el batiscafo del alma, si con el espíritu, el alma y en su centro el espíritu, si aquello que no tiene origen está presente en ti y en mí como espíritu, si aquello que no tiene origen es amor, el espíritu es amor. Hablando de deseos en clave espiritual, claro, no en clave egoica, podríamos decir que el modo de relación que tiene el espíritu con el mundo amor, es amor. Y por tanto, cuando el conductor va haciéndose presente en nosotros, cuando el mando consciente del coche va siendo cogido por el conductor, los deseos egoicos de lo perecedero, de lo efímero, esos deseos van diluyéndose y cada vez más van apareciendo algo distinto, una forma distinta de relacionarnos con la vida, que es precisamente el amor. Volvíamos a San Juan de la Cruz. Quiero volver a San Juan de la Cruz. Él nos decía el alma y en su centro el espíritu. Fíjate, el espíritu es amor. Por eso él llama de amor viva al espíritu, por eso lo llama, pero no solamente la llama llama, no, es llama de amor viva.
viva porque debe ir impregnando al alma para que la verdadera naturaleza del espíritu se haga presente en nosotros. El coche, bajo la dirección consciente de una dimensión álmica espiritual, donde el espíritu está haciéndose presente y está incendiando, no está impregnando el alma desde esa llama de amor viva que está ahí en su centro. Dice San Juan de la Cruz, es precioso, dice, es una llama que consume y no da pena. Claro, no da pena, todo lo contrario, te va llenando de plenitud, no es una llama que al consumir en el sentido de que va impregnando al alma, no da pena, va impregnando al alma con el mando consciente del coche, va impregnando la acción cotidiana del coche, es una preciosidad. Y él nos dice en el cántico espiritual a dónde estamos convocados con todo esto. Y volvemos al amor. Él dice en el cántico espiritual, porque ya no tengo otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Fíjate qué bello, Arancha. Ya no tengo Bellísimo. otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Ojalá, ojalá en algún momento de nuestro proceso evolutivo, álmico y espiritual, podamos decir esto, ¿verdad? Yo Que no la lo llama dudo de amor nada. viva ha Yo no lo impregnado de dudo tal nada. forma al alma y el conductor ha tomado de tal manera el mando consciente del coche que ya Madre solo el mía, amor ya no se necesita. cuántas cosas más quiero contar y quiero De preguntarte. participar de Justo esa nueva este humanidad y de tener la frecuencia vibratoria para cuando llegue el momento podamos estar en sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra, configurando, siendo parte de esa nueva humanidad en la Tierra restaurada. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por este no pecado, por este alejamiento que creo que esta humanidad ya nos estamos acercando de otra manera, en esta dinámica que también está dado por estos medios de comunicación, esta tecnología que la tenemos hoy al alcance de la mano y es estos acercamientos que podemos escucharte como un mano a mano acá cerquita y con toda esta gente. Esta charla ha sido maravillosa. Muchísimas gracias, Emilio Carrillo, y nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Muchas Emilio, gracias. te invito a dar una última frase de elevación de frecuencia, si te parece bien. Hay mucha gente que te agradece, que agradece el alivio en su alma. Hay gente que nos ha escrito aquí en el chat que ha tenido la pérdida de gente muy querida y que dice que es un bálsamo escucharte. Para todos los que queremos entrar al ascensor, ¿alguna reflexión final? Pues sin duda ninguna hay dos palabras que son fundamentales, claves, confianza y alegría, confianza y alegría. Queridos amigos y queridas amigas, tengamos confianza, confiemos en la vida. Sí, sí, estamos viviendo y vamos a vivir muchos conflictos, muchas tensiones, mucho removimiento, mucha aceleración. Todo eso forma parte del proceso. Todo eso forma parte del proceso natural que va a ser el parto que va a configurar esa nueva humanidad en la Tierra restaurada. Confiemos, todo tiene su porqué y su para qué, todo tiene su sentido profundo. La vida siempre juega a nuestro favor, no lo olvidemos, mantengamos siempre en medio del conflicto, en medio incluso de la zozobra y de la tristeza que nos puede llegar a veces, mantengamos la confianza y junto con eso la alegría. El parto y la nueva humanidad no es para estar tristes, no es un castigo, como dicen las religiones dogmatizadas, no es que la humanidad vaya a vivir un castigo, no, no, es una bendición. Por fin, después de tantas encarnaciones, nuestras almas están ya ahí con la oportunidad de disfrutar de ese momento en donde viviremos en una humanidad ejemplar, en un contexto vibratorio y espiritual totalmente distinto. Es una bendición y por tanto tenemos que vivirlo como una buenísima noticia, como una maravillosa noticia y con alegría. Así que esos son mis dos mensajes fundamentales, agradeciendo a cada una de vosotras, a las dos, el haberme invitado a participar en vuestro estupendo canal. Pues esos son mis dos mensajes fundamentales, confianza y alegría. Ni nada parecido. Pero que es verdad que cuando la vida nos tambalea, nos saca de esa distracción y ese entretenimiento de las señoras imprudentes de las que hablábamos antes, de la piden el parábola aceite. Claro, claro, cuando nos sacan de nuestra, lo que muchos psicólogos llaman con razón de nuestro hábitat de mentira existencial, cuando nos vapulean, desgraciadamente, hay que
tenemos que ser a veces vapuleados para que nos demos cuenta y empecemos a mirar la vida y a nosotros mismos de otra forma. Exacto, exacto, qué interesante. Por eso invitamos a todos desde aquí, que yo sé que mucha gente de Sudamérica se apunta, Chile, Uruguay, Argentina, muchas personas están desde el cono sur siempre ahí atentos. Tenemos muchos también congéneres tuyos aquí viviendo, de hecho de Valencia también muchas personas, y sabemos de esto y nos vamos enterando de cómo son tus encuentros. Por eso siempre desde humildemente lo digo, desde estos espacios que se abren justamente para dar pasos concretos en esta, en adquirir, yo creo, no sé, porque incluso tu blog es esto del cielo y la tierra, ¿no? No sé, Emilia, si tú percibes que solamente con alzar la mano ya es como que traemos el cielo a la tierra, de una manera quizás mucho más agilizada que en otros momentos de la humanidad. Ciertamente, ciertamente, Sí, Lorena, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sí, hay una fragancia de cambio de ciclo. Creo que exacto, somos muchos los que percibimos que este ciclo está ya como agotado, y en nuestro corazón y en nuestra alma está ya brillando algo nuevo. Es como si ya la semilla que está ahí de alguna mm, forma fuera cada vez más visible. Y exacto, esto es absolutamente maravilloso, sobre todo cuando nos damos cuenta de que álmicamente hay una conexión entre nosotros, que formamos una comunidad de alma más allá de las distancias físicas, más allá que uno esté en el cono sur y otro en el hemisferio norte, que formamos parte de una misma comunidad de almas. Y cuando nos damos cuenta de esto y lo que hemos compartido tú y yo en nuestro diálogo, que nuestro pequeño pasito repercute en un viento a favor que tiene una implicación y tiene una repercusión en los demás, cuando vamos viendo que todo es como holístico, ¿no? Como muy bien tú haces referencia en este espacio magnífico de Elige de Nuevo. Cuando todo esto lo tenemos en cuenta, oye, qué maravilla. Sí, son momentos difíciles, sobre todo y especialmente si no tienes conciencia de que son las contracciones y los removimientos antesala de un parto. Y el parto nos va a dar lugar a algo tan bello. Esto exacto. es algo nuevo que van a hacer. Es tan bello, esa humanidad nueva y ejemplar en la tierra restaurada. Así que vamos a seguir en este camino, vamos a seguir de la mano, tanto desde el punto de vista del corazón como sobre todo desde el alma, y estoy convencido que disfrutaremos y seremos agentes activos de esa nueva humanidad. Sin dudas. Y para todos los que estén presentes, quiero decirles que desde el 22 al 25 de agosto en Santiago de Chile va a estar en el festival presente de manera online, claramente dando en directo, dando su ponencia el señor Emilio Carrillo en el MCA, en el Festival Mente, Cuerpo y Alma, que siempre gentilmente estamos ahí también compartiendo con nuestros hermanos chilenos, y también vas a ser un invitado, pero el protagonista de que ya es tu casa también el MCA, ¿eh? Nos encanta que estés ahí. Sí, sí, bueno, el MCA le tengo mucho cariño. Estuve presente físicamente en el 19, antes de la famosa crisis sanitaria. Estuve online en el 23 y, como tú dices muy bien, estaré también online ahora en agosto del 25. Para mí todas esas tierras de América Latina son muy queridas y, bueno, y la tuya también. Yo he tenido la oportunidad durante un tiempo de ser docente de la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, con lo cual toda la tierra argentina la conozco y la admiro. Y no se te olvide algo importante, mi vida cambió con un viaje a Uruguay. Yo me había ¡Wow! apartado de lo espiritual por completo, pero por completo, y desde el año 1975 hasta el año 2000, mi vida se fue por otros derroteros. Totalmente, vamos a decirlo así, dentro de lo material, ¿no? La carrera Sí. profesional, académica, la política. Creo que siempre fui buena persona, pero muy despistado espiritualmente. Y fue un viaje a Uruguay y a la vuelta en Montevideo donde pasaron unas cosas que no voy ahora nada sobrenatural, nada especialmente, pero lo justo y necesario como para que mi mirada se volviera otra vez a la conciencia, Mira. y a partir de entonces increciendo, increciendo, increciendo hasta el momento presente. Qué fantástico, qué hermoso. Bueno, para muchos será la primera vez que escuchan esto y bueno, y agradecidísimos de que haya sido así, querido Emilio, realmente. Yo te quiero agradecer infinitamente. Siempre digo que traducir el tiempo en este plano es vida.
Entonces tú has entregado para nosotros parte de tu vida al servicio, has establecido un puente de conexión para realmente sembrar una semilla y realmente solo hacer que recordemos, porque claramente quiero, y yo sé que estás de acuerdo conmigo, que la divinidad radica en nosotros, que somos soberanos y que tú haces ese aporte para que la persona simplemente despierte en su interior todo este caudal. Y voy a hacer una pregunta y con esto ya nos despedimos. Yo quiero preguntarle a Emilio Carrillo, ¿es el momento adecuado para... Memoria, memoria, Lorena. Es el reto que tenemos en estos momentos, memoria. Pero no memoria para acordarnos de las capitales de América del Sur, no memorias para recordar cuáles son los elementos del químico de la tabla periódica de los elementos, no. Memoria de lo que somos, memoria de lo que somos, memoria de lo que somos y de lo que es. Con toda claridad lo dicen los maestros cristianos. El alma tiene unas cualidades, unas potencias. La primera que citan que tenemos que poner en valor, porque están latentes para que la hagamos patente, es la memoria de lo que es, la memoria de lo que somos. En la ciencia del yoga, en el budismo, se nos dicen cuál es la principal causa del sufrimiento humano. En la ciencia del yoga, el Yoga Sutra 54, ¿no? De los Yoga Sutra de Patanjali, nos dice klechas, klechas. Y el primer klecha, el principal, ¿cuál es? La falta de memoria de lo que somos, la ignorancia de lo que somos, porque eso es lo que nos conduce al sufrimiento, nos aferra a lo que no somos, a lo efímero, a lo pasajero. Entonces yo creo que este es el momento fundamental de la memoria, entendiendo como memoria la memoria trascendente de lo que auténticamente es y de lo que auténticamente somos, una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Hemos aprendido la teoría, lo intentamos llevar a la práctica y no tenemos resultados reales. Lo mismo tenemos algún resultado provisional, pero es puramente efímero. No tenemos resultados reales. Y entonces podemos creer que la teoría es falsa. No, la teoría es cierta, pero la teoría tiene un complemento básico y ese complemento básico es que tienes que poner en valor lo que eres y desarrollar esas capacidades desde lo que eres, lo cual significa también desarrollarla al servicio de la vida y no al servicio de tu pequeña vida. Creo que estos consejos fundamentales, habría más, pero estos dos temas que hemos tocado creo que son fundamentales, Juan Luis. Muy interesantes las dos claves fundamentales que has aportado y creo que era necesario ponerlas ahora en solfa para no entrar precisamente en Marujita la Fantástica, que a veces nos pasa con lo del supermercado espiritual, el cual yo he vivido y probablemente haya compartido, pero intento salir de ahí y por eso la pregunta iba dirigida ahí. Mira, una muy sencilla y que creo que puede ser también de rápida contestación. ¿Habrá llegado el momento en el que en crecimiento en conciencia deje de hacerse ya con las noches oscuras, de venga a sufrir hasta que buscas una salida a ese sufrimiento más allá de lo egoico y de lo cotidiano y buscas saber si en lo espiritual hay verdad? ¿Habrá llegado ya ese momento de dejar esas noches oscuras no aparcadas, porque supongo que es un instrumento pues que es de la vida y está ahí, sino, vale, te voy a dejar aquí porque ahora ya puedo empezar a creerme que soy parte del todo y una parte sensible y una parte que quiere colaborar a través de ese crear con la tecnología de la conciencia, empezar a jugar con la tecnología de la conciencia, que creo que el gran tecnócrata de la conciencia fue Cristo Jesús, cuando nos dice, entre otras cosas, cosas más grandes que yo vais a hacer. Solo tenéis que tener esa fe que como tú bien promulgas, pues es confianza en la vida y que es ese compromiso y esa perseverancia, ¿no? Pues yo esas tres claves que creo que son importantes, te las hago en forma de pregunta. ¿Crees que habrá llegado ya el momento o todavía nos toca esperar un poco más? O por lo menos para hacer los pinitos. Ciertamente, Cristo Jesús nos dio claves fundamentales para la práctica de vida que posibilita precisamente que todo lo que tiene que ver con la conciencia y también la tecnología se pongan de manifiesto. Esa frase que tú acabas de recordar con el tema de la fe, pistis, en el lenguaje de cómo cuando se escribieron los primeros textos cristianos que hablan al respecto, como tú has dicho, confianza en la vida, compromiso con tu verdadero ser y perseverancia, eso es pistis, eso es fe.
Él dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas. Claro, las tecnologías de la materia, eso de mover montañas, lo ven como un esfuerzo, como una cosa complicada, laboriosa. La conciencia te une a la vida, te sintoniza con la vida. Y una vez que estás en sintonía con la vida, es que estás en sintonía con todas las formas de vida, en todas sus modalidades, en todas sus expresiones, también las montañas, también los mares. Hay una sintonía en la vida porque la vida es la misma, la vida que está en todas las formas de vida es la misma, la vida que hay en mí no es distinta de la vida que hay en una estrella, en un astro o en cualquier persona o en cualquier ser vivo de este planeta. Cuando esto lo integramos, es que todo se transforma. Las tecnologías de la materia, esto no lo pueden entender bajo ningún concepto. A partir de ahí, cuando intentamos decir, bueno, ¿y cómo puedo yo ir evolucionando en conciencia para que vaya teniendo esta sintonía, etcétera, etcétera? Ciertamente, como tú has recordado, las noches oscuras, el sufrimiento, la aflicción, son un instrumento evolutivo, tienen un sentido evolutivo. Muchas veces, ¿qué le pasa al alma que encarna en ser humano? Que está como distraída, como entretenida en su hábitat de confort, ¿no? De mentira existencial, y una noche oscura contribuye a salir de eso y a preguntarse cosas que antes no te preguntabas, a plantearte asuntos que antes no te planteabas, a acercarte a gente que antes no te acercaba, a leer libros que antes no leías, a ver vídeos que antes no veías. Eso es el papel de las noches oscuras, que maravillosamente además San Juan de la Cruz, en su poema Noche Oscura, nos habla con claridad al respecto. Pero tú te has planteado algo muy importante. Oye, pero llega un momento en el que ya la noche oscura, como bastón, como herramienta evolutiva, ya me ha dado lo que me tenía que dar. ¿Es posible evolucionar sin el bastón de las noches oscuras? Por supuesto que sí. Yo diría que es una nueva fase evolutiva. Y esa fase evolutiva, donde ya no hay sufrimiento, se evoluciona sin necesidad de la noche oscura, se camina por el sendero de la conciencia y espiritual sin la noche oscura, se lleva a cabo cuando, vuelvo a lo mismo porque es la clave, nos alineamos con la vida. Cuando ya mi vida no está al servicio del mí, sino que he puesto al servicio de la vida. Eso significa que las noches oscuras han cumplido su papel y que a partir de ahí ya no lo necesitamos como herramienta evolutiva. Fíjate de lo que estamos hablando y lo pongo de manifiesto de una forma muy sencilla que creo que es fácil de entender. Cuando yo me planteo mi evolución en conciencia, claro que quiero evolucionar en conciencia, tengo un compromiso conmigo mismo en una práctica de vida para evolucionar en conciencia, pero fíjate, yo a lo que realmente le doy importancia es a que soy consciente de que cada pasito de conciencia que dé, se lo estoy aportando al consciente colectivo. Porque hay un inconsciente colectivo, ahí está. Pero ojo, también hay un consciente colectivo y el consciente colectivo se nutre con los pasitos en conciencia que cada uno demos. ¿Habrá algo más maravilloso que yo cuando en mi cotidianidad, en mis pequeñas cosas del día a día, hago en conciencia las cosas? Esa conciencia se aporta a un consciente colectivo, donde aunque cada uno tiene que hacer su camino, porque el camino paso a paso lo tenemos que hacer cada uno, pero el consciente colectivo es como el viento a favor. El viento que podemos conseguir entre todos que tenga fuerza y que actúe como viento a favor que nos impulsa en el camino. El camino lo hacemos cada uno, el consciente colectivo es el viento a favor y podemos nutrir el consciente colectivo a través de nuestros modestos pasitos conscienciales. Cuando eso es tu prioridad, en lugar de tu propio pasito, cuando sí, mi pasito es importante, pero lo importante es lo que estoy aportando al proceso colectivo, ahí creo que es cuando las noches oscuras dejan ya de ser el instrumento necesario y empieza a aparecer la vida sin aflicciones como manera y dinámica de avanzar consciencialmente. Decía, no sé si era Facundo Cabral, ¿cuánto cambiarían los malos si se dieran cuenta de lo rentable que es ser bueno? En el buen sentido de la palabra. Es que es eso, pero nos cuesta porque nos sentimos separados de los demás o eso fue el inconsciente colectivo hasta ahora. Mira, y fíjate, Juan Luis, perdona que te interrumpa, porque cuando vamos avanzando en conciencia y ligándolo también con las tecnologías de la conciencia, hemos hablado de que los textos sagrados nos dan pistas de cómo será la nueva humanidad y a partir de ahí
el telón de fondo de lo que serán esas tecnologías de la conciencia. Pero también los textos sagrados nos dan pistas de cómo lo podemos aplicar aquí y de lo que nos va a ir llegando aquí ya. Yo en ese sentido, porque también sería un tema para hablar largo y tendido, pero aconsejo algo muy simple. Hay una obra maestra de la ciencia del yoga que tiene como título Los Yoga Sutras de Patanjali, que es el autor de ese libro. Son 196 aforismos que se consideran, escritos sobre el siglo II después de Cristo, se considera que es la primera obra que pone en blanco sobre negro la ciencia del yoga, porque antes se había enseñado por tradición oral. Es el primer libro que recopila el Raja Yoga, ¿no? El yoga de los yogas. Pues bien, hay una sección, el libro es cortito, son 196 aforismos, muy intenso, pero es breve. Y hay una sección concreta que se refiere a los siddhis. ¿Qué son los siddhis? Las capacidades que van llegando al ser humano cuando se evoluciona en conciencia. Son unos 25. Al que esté interesado, como eso está en internet, está libre ahí, se pone Yoga Sutra de Patanjali Siddhis y puedes acceder al listado de lo que va a ir llegando al ser humano en nuestro camino consciencial y que tienen que ver también con componentes y parámetros de estas tecnologías de la conciencia que aquí estamos hablando. Valiosos, valiosos esos iris, que creo que es no sé si el premio, pero unas de las estaciones para llegar a donde tengamos que llegar. Mira, me gustaría aterrizarlo un poco y poner un ejemplo de tecnología de la conciencia, pero como nos quedan como mucho 7 minutos, prefiero saltarme ese y quizás en algún momento nos invite la vida a bajar un poco más y a trabajar sobre ejemplos para que las personas que tengan interés pues puedan o podamos ir haciendo esos pinitos. Pero me gustaría empezar casi como, o sea, terminar casi como empezamos, que es trayendo esa onda portadora que para mí es el amor y que es eso que nos une y que en unas palabras que recordé justo antes de entrar aquí y que las escribí, que no sé si son exactas, pero es algo de, creo que es de Luis Edardo Aute, una canción que decía, es un viaje hacia la nada que me lleva a la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. Si pudiéramos encontrar la belleza en la mirada de las personas, aún sabiendo que hay miradas que son dolorosas y que por ahí hemos pasado, la tecnología de la conciencia creo que caería por su propio peso. Y lo que atesora al ser humano es lo que yo he vivido estos últimos 4 meses, que ha nacido un pequeñito que lleva mi apellido y que es esa ternura que cuando tienes a tu bebé en brazos, pues, o tu cachorro, yo soy veterinario, y cuando coges un cachorro es algo muy parecido. Mi pregunta, después de este comentario que me ha salido del alma, aunque ya lo tenía hace 10 minutos de empezar preparado, es: Jesús nos propone para esta etapa nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, y creo que eso sea ya lo último que podamos hablar. Nacer del agua para mí es comprender las emociones. El agua son las emociones, trascender ese mundo emocional, empezar a tener confianza en la vida, empezar a tener esa serenidad, empezar a estar en el aquí y ahora. Y del espíritu. ¿Qué claves en ese sentido relacionadas con la tecnología de la conciencia podemos dejar como pozo final de esta charla que tanto te agradezco y ya no voy a utilizar más tiempo para agradecer, Emilio? Pues como pozo fundamental, el amor. El amor. Nacer de nuevo es un acto de amor, es una explosión de amor. Esa expresión tan bella, ¿no? El Evangelio de Juan, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es una explosión de amor. El amor es el camino, el amor es lo que da sentido y el amor también es el presente de cada paso. Cuando vamos mirando todo con la mirada esa que tú haces referencia con el párrafo tan precioso, con el recordatorio que has hecho de la canción de Auten, cuando sacamos el amor por delante, todo se transforma. Yo diría que antes hemos compartido que las tecnologías de la conciencia se basan en la conciencia como sistema operativo del ser que somos, ¿verdad?
Pues bien, lo que ilumina esa conciencia, lo que le da naturaleza a la conciencia es el amor. Y el amor es una palabra manida por completo en la sociedad actual, que hemos vaciado de contenido. Tenemos que recuperar el contenido. Y permíteme, como estamos con tiempo limitado, permíteme que para plasmar con claridad lo que significa la importancia del amor, antes citaba a San Juan de la Cruz con su Noche Oscura. San Juan de la Cruz, su obra más emblemática es el Cántico Espiritual, y en el Cántico Espiritual, haciendo mención a Cristo y a la evolución del alma hacia el amado, nos da dos pautas que son clarísimas. Por un lado, que ya solo el amar es mi ejercicio, que ya solo el amar es mi ejercicio. Esto nos puede parecer dificilísimo en estos momentos, pero cuando tenemos disyuntivas delante nuestras trágicas, el ser humano pone de manifiesto, hay los que no, hay que lo que sacan es violencia y egoísmo, pero también se pone de manifiesto ese amor que está ahí y que deberíamos darle mucho más protagonismo, mucho más peso y mucho más presencia en nuestra vida. Ante los tremendos acontecimientos que se desarrollan en el Levante español con tantos fallecimientos, qué belleza la solidaridad que se ha movido, la cantidad enorme de hombres y mujeres que sin necesidad ninguna, sin buscar nada para ellos, se han movilizado. ¿Desde dónde? Desde el amor, desde el amor. Las tecnologías de la conciencia tienen como elemento clave, como energía motora, el amor. Y pongo de manifiesto a ese respecto, Juan Luis, una película que se llama El Planeta Libre, que aconsejo ver, porque en El Planeta Libre se viaja de un planeta a otro. De hecho, desde ese planeta que está evolucionado en conciencia, vienen a este. ¿Utilizan naves espaciales? No, porque no utilizan tecnologías de la materia. Se ve muy bien en la película que utilizan el amor entre ellos, la unión entre ellos, hacen un círculo, se ponen en fuerza y en conciencia entre ellos, y en conciencia quien han elegido se traslada a este planeta y aparece en este planeta viajando por el espacio sideral a través o gracias al amor que impulsa la conciencia. Esa película, como herramientas que aparecen ahí de tecnología de la conciencia, la recomiendo, ¿no? Como por ejemplo cuando tocan la cabeza, ¿no? La fuerza del amor al tocar la cabeza, como eso en la persona que recibe ese amor produce una transformación. No es una violentación de la persona, es el amor que se le da a la persona. Aconsejo esa película. Y junto con que ya solo el amar sea mi ejercicio, me ha venido a la memoria todo esto porque escuchándote a ti, he recordado una estrofa de ese cántico espiritual que yo creo que es el consejo de vida verdadera, más potente que se nos ha dado, ligado directamente al nacer de nuevo que nos enseña Cristo Jesús. Y es cuando en el cántico espiritual se nos dice, hablando de Cristo, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Esta es la llamada que todos tenemos. A esto estamos convocados, a vivir en estos sotos, el conductor encarnado en el coche, hacerlo con presura, con soltura, sin aferrarnos a lo material, y a partir de ahí irlos mirando, y con sola nuestra figura, la presencia amorosa de lo que realmente somos, lo dejamos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados. Y diríamos que esta es la mejor definición de las tecnologías de la conciencia, una forma de hacer que contribuye a que la hermosura se haga presente, querido Juan Luis.